Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio. Como sabe, estamos analizando a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al informe que emitió sobre México y a las reacciones de distintos actores del Estado mexicano y también de la sociedad mexicana sobre el mismo. Bueno, a ver, un tema importante, Jimena. ¿En qué contexto de trabajos de la Comisión surge el informe sobre México? Es decir, ¿por qué un informe sobre México? ¿Es normal que la Comisión emite estos informes? ¿Ha emitido otros o no? Etcétera. Es muy normal. Como te decía, emitir informes de país temáticos es parte del mandato de la Comisión. La Comisión lo hace constantemente. Es una forma en que la Comisión tiene para dialogar de manera más específica con alguno de los países, ya no sobre la situación de los derechos humanos en el continente, sino en su país. Y de hecho, en las últimas 3 semanas, en el mismo periodo en el que se publicó el informe sobre México, se publicó un informe de República Dominicana, sobre Honduras y sobre Guatemala. Y México. Entonces, México es uno de los 4 informes publicados, solamente informes por países. Hay otra serie de trabajos que está haciendo la Comisión en este periodo. Entonces, en el contexto de trabajos de la Comisión, no se trata de nada inusitado, extraordinario, excepcional. Es extraordinario, es extraordinario en la medida en la que busca destacar una preocupación particular de la Comisión, pero no es extraordinario en que no sea una práctica común dentro de la Comisión. Entonces, quizá lo que es extraordinario, ya nos lo decías al final del cierre anterior, es el contexto de los derechos humanos en México, y sobre ese pues hay que detenernos. ¿Qué está pasando en México? Mira, el informe señala varias áreas de las que ya se ha hablado muchísimo, pero vale la pena destacar algunos datos. Va, recuérdanos. Más de 100,000 personas que han perdido la vida, una cantidad de desaparecidos que no termina de ser bien establecida, se habla de más de 25,000 personas desaparecidas, un contexto de desplazamiento interno también muy grave, de cerca de 200,000 personas que no hay datos oficiales ahí, ellos retoman datos de otras agencias y hablan de cerca de 200,000 personas desplazadas, 7,000 mujeres que han perdido la vida en este último periodo, y bueno, pues un contexto general de violencia en el que se confunde la violencia producida por los cárteles y la delincuencia organizada con la que se produce por efecto de su combate, ¿no? Con la que se produce por las Fuerzas Armadas y las policías y los agentes en general del orden, ¿no? En ese contexto, el informe pues llama la atención sobre la situación de riesgo en la que vivimos prácticamente en varias regiones del país, todo el norte del país, el centro del país. Destacan también la presencia de las autodefensas y cómo eso ha venido a incrementar la violencia, ¿no? Más actores armados. Más actores armados que a su vez han sido respuesta a la inoperancia de las instituciones del Estado en Michoacán, en Guerrero, etcétera. Destacan de manera muy clara el tema de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, los casos de Tlatlaya, de Tanguato, todos estos casos ocurridos en Michoacán, que son señales claras de que algo está pasando en el país en materia de derechos humanos, o no está pasando, mejor dicho, ¿no? Y de la gravedad que tiene algunos otros actos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Que esos son directamente imputables al Estado. A ver, algunos actores del Estado, no compro el argumento, pero sí lo traigo a la mesa, sostienen que la gran mayoría de todo esto que nos acaba de escribir Luis, de estos eventos ominosos, desplazamientos, desapariciones, homicidios, torturas, etcétera, son responsabilidad de la delincuencia. A ver, creo que eso es algo que se ha dicho, que parte de lo que destaca el informe y lo que ha destacado otros órganos internacionales es no sabemos, no tenemos una claridad, en parte porque el sistema de justicia no está funcionando como debería. Si funcionara mejor, si tuviéramos mejor seguimiento, si las personas realmente se atrevieran a denunciar, si no se sintieran amenazadas cuando denuncian, si las investigaciones llegaran a buen puerto, sabríamos mucho mejor si eso es una realidad, ¿no? Sí hay una claridad en muchos de los casos reportados por la Comisión Interamericana de por lo menos alguna forma de participación o aquiescencia o tolerancia por parte de autoridades estatales. Y recordemos que cuando hablamos de autoridades estatales hablamos de los 3 niveles de gobierno. No es solamente la federación, porque eso parece también que es un discurso. Claro. Bueno, es que son los policías municipales, bueno, es que son los policías estatales. No importa si son los policías municipales, ellos son parte del Estado mexicano. Sí, quizá las responsabilidades individuales se pueden distinguir, claro, pero la responsabilidad estatal no se puede omitir. Y ahí creo que es una de las grandes fortalezas del informe de la Comisión Interamericana. Detalla y creo que explica muy bien y deja muy
claramente o hace muy visible esta relación, este triángulo terrible entre violaciones graves de derechos humanos, impunidad y corrupción, ¿no? Para la Comisión Interamericana, hablar de impunidad es hablar de un paraguas en donde se fomentan y se toleran y se promueven conductas ilegales que pueden resultar en hechos muy dramáticos de corrupción o en hechos muy dramáticos de violaciones graves a derechos humanos. La reacción del gobierno, Luis. Bueno, antes de eso, Ver, sí. creo que lo que dice Jimena es muy importante porque la comisión está observando al Estado mexicano, sí. No está observando a Juanito Pérez, que es policía municipal, o al Chapo, ¿no? Sí, lo cual es difícil de digerir por parte de las autoridades del Estado mexicano en ciertos niveles. Pero, eso es relevante porque evidentemente el Estado mexicano tiene una responsabilidad, aún en los casos de violencia cometida por particulares, ¿no? Porque el Estado mexicano tiene el deber de prevenir, omisión, digamos, las que están ya en la Constitución, las obligaciones y los deberes que están en la propia Constitución. Entonces no es fácil decir son los malos, ¿no? Son los delincuentes. El Estado tiene una responsabilidad en eso. Perdón, ahí me decías. Y la verdad dices, el Estado tiene una responsabilidad en eso. Bueno, ¿y cómo reaccionó al Estado a que le dijeran esto que acabas de decir? Mira, muy mal. Honestamente, yo creo que varios compartimos una sensación de desánimo por la manera en la que el Estado mexicano reaccionó. No solamente no controvirtiendo estos datos de manera adecuada, sino rechazándolos y poniendo en tela de juicio a quienes elaboraron estos informes. Hemos venido viendo cómo se ha querido construir una imagen de falta de metodología, ¿no? De falta de seriedad, particularmente en el caso del relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez. Sí, que fue antes, digamos, aquel fortísimo desencuentro con el secretario de Relaciones Exteriores. Que me parece que forma parte como de una mirada que el Estado mexicano tiene respecto del escrutinio exterior sobre el tema de derechos humanos. Pero ¿no? El Estado mexicano, así el Estado, esa entelequia que llamamos Estado, que son sus autoridades de todos los niveles, Jimena, saben lo que está pasando. Claro que saben, y creo que, a ver, algo que hay que destacar del informe, porque esto me pareció muy prudente de la Comisión Interamericana, también como parte del proceso de los informes, la Comisión le entrega un borrador a México y permite que México haga observaciones, después de la visita, ya en el proceso de redacción, digamos, propiamente. El Estado mexicano hizo observaciones y la Comisión Interamericana en todos los apartados incluye las observaciones del Estado mexicano ya ante la redacción, el borrador, digamos, del informe, ¿no? Entonces dice, frente a esta análisis de la Comisión, el Estado mexicano presentó esto. No creo que se pueda hacer un informe más neutral y más objetivo que incluso incorporar la respuesta misma del Estado mexicano. Si vemos también las recomendaciones que incluye el Estado, creo que serían, a ver, lo ha dicho desde la Suprema Corte, crear una ley de uso de la fuerza. Eso lo ha dicho desde la Suprema Corte hasta cualquier otro organismo en México. Establecer un plan estratégico para pensar cómo paulatinamente el Ejército y las Fuerzas Armadas pueden retirarse de las calles y de las funciones de seguridad pública. Eso lo han pedido las Fuerzas Armadas mexicanas. Mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Tomar medidas para hacer investigación efectiva sobre hechos de violencia grave sobre personas de la comunidad LGTB o mujeres. Mejorar las prácticas de consulta previa a comunidades indígenas. Vaya, no le están diciendo cambia de gobierno, tira al presidente y crea un nuevo Congreso, ¿no? Algo así, todavía nos hubiéramos preocupado todos. Son recomendaciones verdaderamente sensatas. Que además, como dices, están en el ambiente desde hace años. Están en el debate. Entonces, a ver, ante un informe que incluye y recupera tu propia posición, la posición del Estado, y después esas recomendaciones que básicamente retoman lo que se ha venido diciendo en muchísimos foros, la respuesta suena aún más increíble de asumir. Y entonces tenemos que buscar, indagar, pensar el por qué. Mira, al gobierno mexicano no le gusta que le digan lo que está mal, ¿no? A ningún gobierno. Seguramente, pero fíjate, aquí esto es muy curioso, pero yo pongo el ejemplo de cuando tú vas al médico, llegas y le dices, voy a cambiar el ejemplo, tú llamas al médico, ¿no? Porque algo te duele, ¿no? Y el médico viene, te explora, ¿no? Y te dice, sí, fíjese que tiene usted pues, una serie de tumores, ¿no? Esparcidos por el cuerpo. Y tú te enojas porque dices, oiga, pero ¿qué no ve que soy súper musculoso? ¿Qué no ve que soy guapo? ¿Qué no ve que todo lo demás me funciona perfectamente bien? ¿Por qué viene y se fija
en esos tumorcitos, ¿no? Que son aislados. Oiga, pero eso puede convertirse en un cáncer porque se va a generalizar. No, señor, estas son cosas que están aisladas, usted no tiene autoridad, váyase, ¿no? Esa es la actitud que el Estado mexicano tiene, que el gobierno en particular tiene frente a estos informes. La metáfora médica de Luis me preocupa mucho porque si el cáncer se esparce, el cuerpo entra en crisis. Así el estamos. cáncer se está esparciendo. A ver, nuevamente, y perdón que sigamos regresando tal vez al contenido del informe. No, antes de pues seguir a la eso se respuesta. trata el asunto. Pero, a ver, el informe no nada más es lo que vio la comisión, el informe retoma muchos datos oficiales, datos tan graves como que el 30% de las personas desaparecidas o no localizadas son menores de 17 años. 30%. De ese conjunto. De ese conjunto, más de 7,000 menores de edad que están extraviados o desaparecidos. ¿Cómo una sociedad se enfrenta a eso y asume que no está pasando algo de gravedad enorme? A ver, me gusta mucho este enfoque porque nos moviste del Estado a la sociedad. Es decir, ya vimos la reacción del Estado, la leímos en los periódicos, yo coincido con ustedes que es, por decirlo menos, sorprendente, pero la reacción social, ¿hay una reacción social ante esto, Luis? ¿La ves, no la ves? Es decir, ¿qué está pasando en eso, de nuevo en Telequia, que llamamos sociedad mexicana? Claro. Mira, yo creo que Ayotzinapa despertó en buena medida la conciencia, pero de algún modo, a la gente no le gusta sentirse en un entorno violento. O sea, no le gusta saber qué está pasando. No le gusta saber qué está pasando, le molesta saber qué está pasando y le molesta que otros salgan y digan lo que está pasando. O sea, no solo el Estado no quiere ver los tumores, tampoco los quiere ver el paciente. Ahora, yo creo que en la sociedad eso es explicable, ¿no? Todos quisiéramos tener ya un mundo feliz en donde podamos desarrollar nuestras actividades sin mayor complicación. Como ciudadanas y ciudadanos lo admito, pero el Estado no puede comportarse así, ¿no? Y yo creo que un poco eso es lo que pasa, que hay sectores que también están muy lastimados por el delito, que han sido víctimas del delito, y que por supuesto no les hace sentido, ¿no? Que un defensor venga y diga: la policía no funciona, las instituciones no funcionan, el Ministerio Público no sirve, porque eso es lo que tenemos como ciudadanos, ¿no? Lo otro que nos queda es armarnos, como comentábamos hace un momento, con las autodefensas, ¿no? Que tampoco es una solución, evidentemente. Pero a ver, esto que dice Luis es bien preocupante, porque es cierto, hay enemigos hoy de la agenda de los derechos humanos que ven a los derechos, y no enemigos, digamos, no pensando en quienes violan derechos humanos, sino quienes ven a los derechos humanos como un obstáculo para la impartición de justicia, de nuevo esta idea de un instrumento que sirve para proteger a los terribles delincuentes, etcétera. ¿Qué decir sobre eso, Jimena? A ver, es muy difícil explicarle a alguien, primero, lo que es hablar con una víctima de violaciones de derechos humanos. Yo creo que es de las experiencias más transformativas que hay en la vida, porque al mismo tiempo que aprendes a conocer el dolor más profundo que tiene una persona, empiezas a conocer la dignidad más profunda de una persona, ¿no? Cuando las personas siguen luchando, cuando los padres de todas esas personas desaparecidas, las madres, los familiares, siguen luchando, y no nada más luchan por ellos, empiezan ya a luchar porque entienden lo que esto significa, entienden lo que esos tumores significan. Pero ellos son los defensores. Claro, ellos son los defensores. Que además vienen acompañados por defensores profesionales, que son abogados, sí, y frente a esos... Y por eso, claro, por eso a mí a veces me cuesta mucho trabajo, porque quienes hemos tenido la gran fortuna de convivir con algunas de estas personas, nos cuesta mucho trabajo entender que los ataquen, ¿no? Entender que alguien diga: estas personas solo quieren, todos estos defensores profesionales, o porque las circunstancias terribles los llevaron a hacerlo, quieren solamente debilitar al Estado y defender delincuentes, etc. Incluso lucro económico. El punto, yo creo que más clave es, nuevamente lo que decía antes, este triángulo con la impunidad y con los procesos ilícitos, ilegales en México. Creo que no hay nadie que pudiera dudar que en México estamos viviendo una grave crisis de irregularidad, ilegalidad, falta de observancia a reglas mínimas de convivencia, como los quieran llamar, y eso sí lo sufrimos cada ciudadano y cada ciudadana en todos los momentos de nuestra vida. No importa si es porque alguien se cierra en el periférico y ahora se siente con el derecho a bajarse a golpear un coche, no importa si es por un gran fraude que parece que se está cometiendo. Cada vez pensamos más que las normas mínimas de costumbre y las leyes no importan. En el corazón de todo eso están los derechos humanos. Cuando reivindicamos derechos,
es porque no solo estamos diciendo que tenemos que observar esas normas que nos hacen una mejor sociedad, sino que las tenemos que observar desde las personas mismas. Entonces, a ver, alguien que se opone a la agenda de derechos humanos, para mí es oponerse a lo más esencial que debemos de ser como sociedad. ¿Cómo transmitir eso? Mira, quiero un poco abundar en esto que decía Jimena, porque creo que algo que ha hecho mucho daño a la sociedad mexicana es esta partición artificial que se ha dado entre víctimas del delito y víctimas de los derechos humanos, ¿no? Porque todas son víctimas exactamente de lo mismo. En el caso, por supuesto, las víctimas del delito son revictimizadas. Todas las que están en este sistema que está siendo atendido por la CEAP, no son solo víctimas del delito, sino que también ya fueron víctimas del Estado, ya fueron víctimas del Ministerio Público o de alguien que no les hizo caso. Las víctimas de derechos humanos son víctimas del Estado. Estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? El enemigo, para utilizar esa metáfora, no es el defensor de derechos humanos, sino es quien está haciendo mal las cosas. A quien le debemos reclamar que las reparaciones del daño se otorguen a personas que han sido torturadas o que han sido desaparecidas, no es a los defensores de derechos humanos, sino es a los servidores públicos que no hacen bien su trabajo, que están, digamos, en este paraguas de impunidad, ¿no? Que se ha convertido en una zona de confort porque de ellos no se habla, ¿no? Nos quedan 40 segundos, Jimena. ¿Qué hacer con toda esta información? A ver, el informe de la Comisión Interamericana es el punto de partida, no el punto de llegada. Ahora lo que tenemos es hacerlo nuestro. La invitación que he hecho en cada espacio, en todos los lugares es tómenlo, léanlo. Es un informe complicado, denso, es muy duro leer todo eso de lo que a veces no nos queremos enterar, pero léanlo, hagan suyos y de ahí sigamos construyendo y sobre todo que esto se vuelva un debate social. No vale la pena y no vamos a llegar a ningún lado si solamente somos algunos cuantos debatiendo con algunas autoridades. Pues muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Luis. En verdad, pues nos han traído un tema de los duros, de los difíciles, pero de los que caracterizan al presente mexicano y de los que por lo mismo no podemos nosotros evadirnos, ¿no? Así es. Esto ha sido nuestro análisis en perspectiva. Ya sabe que vamos a un corte y regresamos a nuestra sección desde el campus, en donde tratamos un tema distinto al que ha ocupado nuestra atención en la parte principal del programa. Hoy está con nosotros Pablo Larrañaga y nos va a hablar del aeropuerto, de los terrenos, de las propiedades y de toda la discusión que ya se armó entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México de quién tiene que decidir qué pasará con esos terrenos. Regresamos.